Hola, Dios te bendiga, queridos hermanos. Nos encontramos una vez más por aquí, por estos medios, para compartir una palabra de Dios poderosa contigo. Sabemos que esta palabra va a llegar a tu corazón, como lo dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, entra a los tuétanos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso lo hace la palabra de Dios. Ahora bien, en el libro de Hechos, capítulo 3, hay una historia de un hombre que era cojo de nacimiento. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para pedir limosna de los que entraban en el templo. Escucha bien, lo colocaban todos los días en la puerta del templo a pedir limosna de las personas que entraban en el templo. Yo me imagino que él no entró en el templo ni entraba en el templo, hasta que sucedió lo contrario, que fue la intervención divina de la palabra de Dios por boca de los profetas y apóstoles Juan y Pedro. Bien, pedía limosna. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Quiero decirte algo, en esta condición de este hombre se encuentra mucha gente. Hoy, en pleno siglo XXI, cuando Dios ha preparado todo el escenario, desde que creó el mundo hasta la actualidad, para que tú y yo seamos bendecidos por Él, para que tú y yo vivamos conforme a su propósito y conforme a su palabra. Este hombre pidiendo limosna. Hoy en la actualidad hay mucha gente, incluso cristianos, mendigando, pidiendo limosna, porque no han entendido que Dios es su proveedor. La mujer, aquella que tenía necesidad de un milagro para un pariente, se le acercó a Jesús y le dijo: Maestro, necesito un milagro para una hija, creo que tenía una sobrina, era un pariente. Y Jesús le dijo, como era una mujer no pura de Israel, sino sirofenicia, Jesús le dijo que no era justo echarle la comida de los hijos a los perrillos. Y ella, aún entendiendo que estaba fuera del plan divino, del plan de salvación, le dijo: sí, es cierto, pero aún los perros comen de la migaja de los amos. Quiero decirte algo, una cosa es suplicarle a la gente, otra cosa es suplicarle a Dios. Él le rogaba a Pedro y a Juan que le diesen limosna, pero Dios tenía un plan para ese día. Dios iba a cambiar el panorama por completo. Era cojo de nacimiento, pero Dios tenía un propósito. Por eso cada circunstancia que estás viviendo, Dios tiene un plan, tiene un propósito contigo, y tú tienes que entender eso. No hay circunstancia que Dios no aproveche para cambiar el panorama y llevarte a la bendición. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. La mirada, una mirada punzopenetrante que iba a cambiar el panorama. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Hay que estar atento cuando Dios va a hablar. Hay que estar atento cuando Dios quiere decirte las cosas. Hay que estar atento cuando Dios te va a dar una palabra que va a cambiar el panorama, una palabra que va a cambiar el tiempo, una palabra que va a cambiar el rumbo, una palabra que va a hacer que atravieses el lugar de estancamiento al lugar de la bendición. Y él estaba atento, aun cuando él dependía de la limosna,
aun cuando él dependía de otros que lo llevaran al lugar, pues él entendió que había un momento y que había un cambio. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, porque a veces no es lo material lo que necesitamos. A veces no es lo material lo que en ese día es más importante, porque hay un día donde Dios quiere cambiar el ambiente. Hay un día donde Dios quiere ser participante de tu escenario para que las cosas puedan cambiar. Y le dijo Pedro y Juan, no tenemos plata ni oro, pero de lo que tenemos te damos. ¿Qué tenemos nosotros como hijos de Dios? Diga, tenemos la unción, tenemos la bendición de Dios, tenemos la sabiduría de Dios para recibir y para dar cambio a mucha gente. Por eso, si estás en la circunstancia del cojo, tu panorama va a cambiar. Pero si estás en la circunstancia de bendición, donde está el apóstol Pedro y Juan, vas a bendecir a otros. Y le dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Le dio una palabra que él necesitaba para que se introdujera dentro de su alma, partiera su alma, dividiera su espíritu, entrar en los tuétanos y llegar allá a lo más profundo de su ser, para que el milagro comenzara a producir esa activación de esos huesos que estaban encorvados. Llegó el momento y Dios comenzó a ministrar a su espíritu. Entonces lo tomaron de la mano derecha, le levantaron y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Sabe? La palabra penetró, la palabra se alojó allí donde estaba la afección. Se enderezaron sus pies y su tobillo. Por eso es que la palabra es viva y es más cortante que una espada de doble filo. No era la limosna lo que le iba a parar, no era la limosna, no era lo material que lo iba a levantar de circunstancias. Era la palabra profética que habían declarado el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Por eso yo declaro que hoy, en este momento, donde estés encorvado, donde estés tullido, donde estés estancado, donde estés afligido, pues envío una palabra de bendición para que te levantes y andes en el nombre poderoso de Jesús. Porque hoy es el momento, en este momento Dios quiere levantarte, en este momento Dios quiere bendecir tu vida. Y mira lo más poderoso que pasó. Dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró. Digan conmigo, entró al templo con ellos, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Sabes? Después que sucedió el milagro, entró al lugar donde no podía entrar, porque Dios iba con él. Yo quiero decirte algo, la circunstancia que estás atravesando, pues Dios la va a bendecir para cambiar el panorama. Dios la va a usar para transformar tu vida. Dios la va a usar a través de la palabra profética para declarar hoy un milagro. Tu circunstancia cambia hoy en el nombre de Jesús. Y vas a entrar a la iglesia, vas a entrar al templo, a ese lugar santo, a donde Dios tiene un lugar para ti. Dice la palabra de Dios que Jesucristo con su propia sangre entró al templo, entró al lugar santo, al lugar santísimo, y allí hizo un sacrificio con su propia sangre y puso en la cruz un nuevo pacto escrito con su propia sangre, donde dice consumado es. Tu milagro está allí donde tú estás. Vas a recibirlo. Levántate y anda en el nombre poderoso de Jesús. Por eso quiero decirte en este momento que es tu momento. Y al momento Dios enderezó sus tobillos, y al momento la palabra entró y enderezó sus pies, y el hombre se puso de pie. Yo quiero decirte algo: si te has caído, levántate en el nombre de Jesús. Y si no estás en ninguna circunstancia, pues aún también te bendigo, porque vendrá abundancia de paz de Dios. Así que levanto mis manos para bendecirte y declarar sobre ti, sobre tu familia,
sobre los tuyos una bendición sobreabundante de parte de Dios, y que el Señor cambie tu panorama, como cambió la vida de desgracia que tenía este hombre cojo. Y él, agradecido, se introdujo con ellos en el templo, adorando y alabando a Dios. ¿Y sabe qué decía la gente? Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Diga, andar y alabar a Dios. Ya después que pase el milagro, después que llega la bendición, debes ir a alabar al Señor y adorarlo en agradecimiento, porque lo que Dios está haciendo no es algo natural, es algo sobrenatural. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta. La palabra era quiere decir que ya Dios hizo una intervención divina. Por eso te bendigo poderosamente. Desde aquí, de este lugar, por estos medios, desde la Iglesia Renacer Global Valencia, declaramos sobre ti una intervención divina ahora, en este momento, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga poderosamente.